Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros al invitado, que además es un placer, es un lujo que esté aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio, a José Marrón Herrera, que es el consejero delegado de las sociedades públicas del Cabildo Insular de Tenerife y responsable de los casinos de Tenerife. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Bien. La voz la tiene ahí rota. La voz la tengo rota, sí. ¿Y eso? Porque no hemos parado de efectuar algunas actuaciones que estamos haciendo de noche y requieren que también... Que hable usted. O sea, sí, le agradezco que venga con la voz rota. Se lo agradezco porque sé que es un esfuerzo. Sí, pero además tengo la particularidad que tengo alguna alergia a esto de la calima y demás, y hasta que no se va definitivamente, ¿sí? me mantengo así. Bueno, llevamos unos días entre si me lo permite. Por supuesto, beba usted un poquito de agua. Llevamos unos días entre calima, calores, lluvia, tormenta. De hecho, se espera este fin de semana otra vez lluvia. Sí, está el tiempo un poco revuelto, ¿no? Sí, un poco revuelto y complicado para los que hacen las predicciones también. Bueno, cuéntenos qué es eso de sociedades públicas del Cabildo Insular de Tenerife. Nada, pues el sostén jurídico que se hace de las sociedades, para que nos entiendan los oyentes, de las empresas que en este caso son los casinos de Tenerife, pues puede hacerse desde una empresa privada o desde el punto de vista de la propia administración. Esto es algo que viene desde hace ya 40 años y el Cabildo Insular pues es el propietario de esas sociedades que sostienen la vida de más de 100 y tantos trabajadores y sus familias, ¿no? Es de anotar que en distintos países europeos el que hace el control de toda esta actividad siempre es el Estado, ¿no? En España lo hace parcialmente, pues con aspectos como la Lotería de Navidad o la Primitiva o lo que tal. La gente no pensará que se hacen sorteos de ese tipo con notarios y con todo, y que todo esto no tiene un soporte no solo jurídico, sino real, de personal que trabaja en esas oficinas, que trabaja para que esas actividades se puedan realizar. Por supuesto, están sometidas a un control estricto, pero estricto, ¿no? Hay una legislación específica, el control de blanqueo de capitales y cualquier otro tipo de tal, donde nosotros cumplimos y mantenemos un contacto directo de forma permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque hay personas a lo mejor que pueden tener algún tipo de reclamación o algo y que nos visitan, y por supuesto nos ponemos en contacto, como digo, inmediatamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad. De todas maneras, es una actividad, yo creo que es muy interesante en un destino turístico como es Tenerife. Hombre, la gente que lo ve así, que es, digamos, la manera más realista de verlo, pues no deja de ser una oferta más. Lo mismo que se hacen excursiones a las Cañadas, o que te puedo ofrecer una excursión submarina por Tenerife, que está vinculada absolutamente al mundo del deporte o de las actividades de ese tipo al aire libre. Pues esta es otro tipo de actividad que se le ofrecen, y que se le ofrece a mucha gente que te la reclama, porque bueno, ahí tenemos grandes destinos que se basan en ello. Ahí está Mónaco, ahí está Las Vegas. Sí, la capital mundial ahora es China, que es el lugar donde más donde existe una gran industria al respecto. Hay que tener en cuenta que estas sociedades, por ejemplo las del Cabildo Insular, revierten parte de los ingresos que se obtienen, se revierten a la sociedad de nuevo, porque se hacen algún tipo de actividades, pues a lo mejor si hace falta hacer viviendas, pues
parte de ese capital va a vivienda. Hace falta hacer lo que decida, digamos, el cabildo y la gestión que se haga de esos dineros. Nunca depende de nosotros, pero sí nosotros colaboramos, como harán otro tipo de sociedades que también tiene el Cabildo. El Cabildo es un gran empleador, afortunadamente, dentro de la isla de Tenerife, y un gran gestor en cuanto a que esos empleos y esas empresas de las que dispone pues reviertan a una mejor vida y a una mayor calidad de los servicios en la isla de Tenerife. Bueno, y aparte usted le ha dado un giro un poco más cultural, deportivo y social a estas empresas. Sí, esto es una circunstancia que ya ha sido probada. Por ejemplo, hay, como decía, en China, en Macao, pues revierten a la sociedad millones de euros, pero que la propia legislación de ese país se los establece a todo este tipo de sociedades, ¿no? Y consideramos interesante no centrarnos exclusivamente en una acción, sino el poder hacer que la gente el ocio lo disfrute desde varias perspectivas. Entonces nos pareció, como digo, interesante iniciar. Vamos a hacer 3 grandes bloques de acciones que tienen que ser necesariamente distintas porque van destinados al público visitante y al público de Tenerife, pero que presentan patrones distintos en las distintas ciudades. En este caso, en Santa Cruz lo hemos centrado en una oferta artística, en una sala de arte y conferencias donde tenemos pues tanto charlas sobre cualquier tipo de actividad, tenemos habitualmente exposiciones permanentes, que además son de entrada libre. Sí, de entrada totalmente gratuita, ¿no? Y luego tenemos en contraposición pues una actividad deportiva en el mundo del sim racing, para que nos entiendan los oyentes. De los simuladores de coches de carrera. Simuladores de coches de carrera, en este caso carreras de rally, y en este caso todos los tramos con los que trabajamos son tramos de la isla de Tenerife, que iremos agrandando con la isla de La Palma y posteriormente con toda Canarias. Tramos reales, además. Tramos reales. El nivel de realidad, para que nos entendamos, no se trata de un cochecito como el que te encuentras en un un local unos señores coches, de máquinas. Sí, estamos hablando del mismo simulador que pueden utilizar los grandes campeones, no solo españoles, sino del mundo, de Fórmula 1, por ejemplo. Sí. Entonces, la máquina se configura para que corras en Fórmula 1 o corras en rally. En Santa Cruz nos pareció que en la zona norte lo queríamos destinar en principio a rally porque teníamos un nicho de personas interesadas en la zona de rally. Bueno, y ahí está, ya hemos empezado con el primer torneo, ya se celebró la primera edición el pasado sábado, y todos los sábados se puede ir el público también, pues ven allí a los corredores, que en algunos casos pues son corredores que también corren en coches reales, en el campeonato real de coches y tal, y bueno, aquello sirve por un lado para un entrenamiento técnico avanzado, o para que nos entendamos, los pilotos hacen muchas horas antes de pilotar un avión como tal en un simulador, ¿no? Pues es de ese nivel de lo que estamos hablando. No estamos hablando de una maquinita que te puede parecer un avión, no, estamos hablando de un avión real, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de un coche real con sus reglajes, sus cambios, sus sensaciones. Bueno, yo el otro día estuve y tiene tantos botones que me dio, y digo, pero tantos botones tiene este coche. Claro, porque te deja que tú configures el vehículo como tú quieras, ¿no? Le puedes configurar los reglajes todos, las amortiguaciones, te da el sillón vibra cuando
en el caso de la Fórmula 1, cuando te subes a los pianos, estos que llaman, pues vibra, o y cuando estás en una calzada donde el arcén está lleno de gravilla, y bueno, a tal punto tenemos ambulancias y todo en la... Bueno. Sí, está preparado de una manera... ¿Puede participar cualquiera en estos...? Cualquiera que sea mayor de edad, Sí. eso sí, puede participar sin problema ninguno. O sea que es simplemente inscribirse y participar en este... La inscripción se hace a través de la página web de la Federación Interinsular de Automovilismo, a lo que quiero también agradecer desde aquí, porque Francisco Negrín enseguida se ha prestado a colaborar con un tal, porque tiene un nicho importante, como digo, de gente que quiere practicar este deporte, pero que no todo el mundo tiene para estar en una escudería o poder tal, y es una manera también de disfrutar. Como te decía, el bloque de Santa Cruz está hecho con el túnel del Arte y la zona Racing. El bloque que vamos a implementar en el Puerto de la Cruz es un espacio de artes escénicas, con algún tema de danza o con algún tema también de canto, de bel canto, con alguna soprano y algún tenor. Y vamos a disponer de una gran terraza. Es que claro, donde está situado en estos momentos el enclave es estratégico en el Puerto de la Cruz. Claro, en el Lido de San Telmo. En el Lido de San Telmo. Claro, sí. Y lo que vamos a hacer es hacer una gran cafetería. Estamos ya con los trámites administrativos con el ayuntamiento y demás. Y dentro de esa cafetería, pues como disponemos de las autorizaciones para hacer artes escénicas de este tipo, pues hacerlo. Y luego en el sur vamos a hacer un espacio que va a combinar las artes escénicas, porque va a tener un cantante o una cantante y un pianista dentro de un espacio dedicado a la restauración. Va a haber dos tipos de oferta. Por un lado, vas a poder ir pues a una especie de kiosco donde te vas con la familia y puedes ir en bañador y te vas con los niños y tu mujer y comen allí, y luego dentro ya vas a tener un restaurante de mesa, mantel, metre, de alta cocina. De alta cocina, sí. Y queremos además hacer pues la jornada de cocina de tal o cual país, ¿no? Pues habrá países en el mundo de tal o cual zona, ¿no? Empezando por uno de los grandes, que es España, ¿no? Entonces haremos un recorrido también de las semanas gastronómicas o las jornadas gastronómicas determinadas para hacerlo. Ya se nota ese cambio en estas empresas, porque claro, las empresas antes estaban muy centradas en el juego nada más, sí. Pero se nota que empiezan a abrir sus puertas a otras actividades, ¿no? Sí, complementarias. Evidentemente hay gente que no tiene por qué participar en ninguna actividad que tenga que ver con el juego, y va allí y lo que hace es irse están sectorizadas las zonas, ustedes han estado allí muchas veces, y nada, te vas a ver una exposición con tu familia. Ahí sí puedes entrar con menores en la sala de exposiciones, no tienes ningún problema. Abrimos los fines de semana y bueno, pues un día en familia en Santa Cruz y te apetece ver una exposición de autores importantes canarios e internacionales. Ahora hay una exposición internacional. Sí, ahora mismo hay una exposición de un afamado autor armenio. Y bueno, Armenia es un país que tiene tantas posibilidades, tan bonito, tantas capacidades que le da a la persona que lo visita, que es increíble, ¿no? O sea, no, es imposible que un país que tenga 800 años antes de que Cristo naciera, ya hablábamos de una cultura que ha estado invadida y preñada de toda esa cantidad de
capacidades que te puede dar relacionarte con otros pueblos, con otomanos, con eslavos, con cualquier... Es una república caucásica, para que nos entiendan los oyentes. Es una república caucásica y como todo lo que vivía en aquella zona antiguamente llamada del Telón de Acero, pues se presenta como algo exótico, algo importante y con un nivel cultural de ahí hasta final de Vladivostok que es impresionante, ¿no? Es una... Usted no para de innovar, ¿no? ¿Qué cosas tiene ahí en la cabeza próxima? Tenemos básicamente estos 3 bloques que te he dicho, y cuando hayamos hecho eso, tenemos algún que otro invento que queremos poner en marcha, pero que te comentaremos, ya de corte nacional e internacional. Sí, o sea que no para de... Sí. Bueno, sin ir más lejos, en el mundo del Sin Racing ya nos han ofrecido otras comunidades autónomas, donde en concreto en la comunidad de Cataluña se realiza un campeonato potente, ¿no? Y ya nos han ofrecido pues participar con ellos y demás. El otro día nos han visitado ya gente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de este tipo. Aquí convive lo público y lo privado, ¿no? Y ya nos han visitado para ver cuál es nuestro modelo y para felicitarnos porque tal. Hago siempre alusión al reconocimiento nacional que tuvimos el año pasado con respecto a la innovación por todas estas cosas que estamos haciendo, pero la parte que más me satisface es la del compromiso social. Por eso que te hablaba antes de poder de alguna manera revertir de cantidades importantes para que se realicen pues obras o lo que se estime conveniente, ¿no? ¿Cómo están los casinos de Tenerife? Bueno, es cierto que hubo un momento cuando este equipo se hace cargo que la situación no era la mejor desde el punto de vista económico, porque eran, digamos, localidades distintas, ¿no? Uno está emplazado en el Puerto de la Cruz, otro en la Playa de las Américas y otro en Santa Cruz. En Santa Cruz, sí. Había alguno que no estaba, digamos, en la mejor situación, pero ahora afortunadamente ya están sus economías saneadas. Todo esto ten en cuenta que se audita de manera privada y de manera pública por parte también del Cabildo Insular, y todo ese tipo de cuentas y todo tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración que conforman todas las fuerzas políticas que están en el Cabildo, no solamente los que están en el grupo de gobierno, sino el resto de fuerzas políticas. O sea que la transparencia tiene que ser absoluta y la digamos, idoneidad del proyecto tiene que ser que todo el mundo lo tenga igual de claro, ¿no? Para eso vamos, lo explicamos, lo llevamos en números, lo llevamos digamos, en proyectos y cuando son necesario, pues se le ponen en conocimiento y se solicita su aprobación. Pero que están en positivo en este momento Sí, los 3 casinos de la isla de Tenerife, porque usted está diciendo que cuando llegó usted la situación no era muy... Bueno, era distinta, no era muy fluida. Si me permiten no ser más explícito en cuanto a ese... Tal. No, es cierto que no era la misma situación en la que estamos ahora, que estamos en una situación mucho más optimista y mucho más realista de como tal, cada uno con su realidad, como digo, distinta, porque también son pueblos o localidades distintas donde están implantados, pero estamos bien. El Cabildo no permite tener ningún tipo de empresa que vaya a pérdida, ni es el, digamos, la voluntad de la propia administración, ni quedaría bien que tengamos cualquier tipo de empresa que nos esté dando pérdidas a lo público, ¿no? Pues de ahí la diferencia de ser tan escrupulosos con lo público. De todas maneras es importantísimo, vuelvo a reiterar, este tipo de actividad en una zona turística.
De hecho, funciona en todas las zonas turísticas. Sí, funciona en todas las zonas turísticas de España y de Europa y del mundo, ¿no? Y del mundo. Pero sí. vamos, que se haya tenido en los años, en el 79, creo que fue, o en el 89, se haya tenido la capacidad y la visión de los responsables del Cabildo en ese momento de poner esto en marcha. Estamos hablando de presidentes muy antiguos en el... Bueno, y yo recuerdo que fuimos pioneros en la isla de Tenerife en formación para otros casinos del mundo, ¿eh? O sea, Correcto. Salió mucha formación de la isla de Tenerife, gente muy cualificada que había, sobre todo en aquella época al principio en el casino cuando estaba en el Taoro. En el Taoro. Se hizo mucha formación a nivel internacional, o sea, se pedían a los trabajadores del Cabildo de Tenerife para ir a formar a otros trabajadores del resto del mundo, ¿eh? Y tenemos... eso es una realidad tan palpable como que también fuimos gente de aquí a formarnos fuera, como que hoy existen parejas a lo mejor conformado por alguien de Tenerife, alguien de Austria, porque en Austria es un lugar importante donde cuando tú te pones a estudiar en detalle el desarrollo de todo esto, ves que en Europa pues el Estado hace un control como tiene que ser, debe ¿no? ser, sí. Hace un control exhaustivo de este tipo de cosas y bueno, esto siempre está en manos de gente que sepa manejarlo con la prudencia y el objetivo que se tenga. ¿Cómo está el futuro de estas sociedades? El futuro de estas sociedades se comparte con digamos, la innovación que hay que hacer, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, porque si te circunscribes exclusivamente a la tarea del juego, entonces no tu segmento de población al que llegas es menor. Nosotros tenemos, por ejemplo, actividades culturales en redes, tenemos un equipo que lo lidera Jesús de comunicación, donde una de las patas de ese equipo es las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque vemos que los chicos están muy metidos, entonces no es lo mismo. O sea, no es nuestra intención. En la red social no trabajamos para que la gente venga a jugar a nada, sino para que la gente se lo pase bien pues con actividades como esta, como la zona Racing, para que la gente pueda hacer visitas visitas culturales. Culturales y demás, para darle otro tipo de... Y en el puerto, cuando salga esto, pues para que la gente pueda ir a almorzar o a tomarse una copa a este espacio que se va a crear, ¿no? ¿Me entiendes? ¿De aquí a dónde ahora, don José? ¿De aquí a ahora a dónde? Buena pregunta. Esa pregunta me la hacen en casa también. ¿Sí? Bueno, yo básicamente he hecho un recorrido que ya cuenta con 42 años de experiencia, habiendo pasado pues por otros sectores, y bueno, a mí lo único que pido es que suponga trabajo y me entusiasme. Ya. Si eso es así, pues bueno, tú sabes que, en fin, cuando ingresamos en la función pública hace ya 42 años. Hay que decir que usted es funcionario. Sí, de carrera. Sí, pero desde hace 42 desde hace algún tiempo. Entonces, ¿no? Que usted realmente político, poco. No, es bueno, más bien un técnico. He ocupado cargos cuando he estado como director general de emergencias del gobierno. Pero ha estado ahí porque su currículum profesional le avala, ¿no? He estado ahí porque las personas que tenían que tomar esa decisión entendieron que yo podía aportar algo. A mí me ha hecho ilusión, pero no ese, sino todos y cada uno de los pasos que he ido dando profesionalmente. Siempre he procurado que fueran paso seguro. He preferido huir a lo mejor de la brillantez de los medios. Yo cuando me he relacionado con los medios siempre ha sido desde el punto de vista profesional y personal. He tenido algunas, lo digo desde la modestia más absoluta, he tenido una oferta para irme a trabajar también pues como colaborador, como periodista o como tal, ¿no? Pero bueno, a mí el periodismo me gustó para formarme también en esa materia, pero no
pero no es una profesión que digamos que respeto demasiado como para yo dedicarme, al menos en esta etapa de mi vida, a eso, ¿no? ¿Ha terminado la etapa de las sociedades o todavía queda? No, todavía tenemos el proyecto que se ha puesto en marcha. Nosotros estamos en el área de vicepresidencia y bueno, estamos siempre vinculados de alguna manera a ser una hijuela de lo que es la oferta turística de Tenerife, como bien decías, ¿no? Entonces, continuamos ahí hasta que se entienda que trabajo no nos va a faltar, y como dicen ellos, dice, si no hay trabajo no te preocupes que el consejero lo inventa, ¿no? Claro. Sí, es que yo no concibo esto de otra manera que sintiéndonos orgullosos que los ciudadanos de Tenerife, y por supuesto las personas que han confiado en nosotros, se sientan reconfortadas porque puedan tener datos reales, no ya solo económicos, sino datos de reversa a la población, de que la actividad que hace sirve para algo, ¿no? Yo lo digo desde la modestia, pero evidentemente la gente nos comenta y tú que eres un profesional de esto lo sabes, nos comenta, nos habla de la sala de arte, nos habla de... Bueno, que invitamos porque hasta el día 15 hay una exposición en estos momentos que acaba de comentar, o sea que está abierta todos los días, inclusive el domingo, o sea que todos los días. Que vayan en Santa Cruz de Tenerife. Hemos hecho hasta dentro de esas actividades gastronómicas propias de países lejanos, ¿no? Sí. Y no tenemos país que no queramos visitar también gastronómicamente, ¿eh? Bueno, consejero, ha sido un placer. El tiempo sabe que en la radio vuela, o sea, el tiempo terminó. Darle las gracias por acercarse aquí al estudio número 2 de la 10 Capital Radio. Don José Marrón Herrera, consejero delegado de las sociedades públicas del Cabildo Insular de Tenerife, responsable de los casinos de Tenerife. Ya nos contará más cuando haya más novedades. Seguro. Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel, por hacerte eco, como siempre te haces, de noticias ilusionantes para la gente. Nunca desde que te conozco te he visto hablar de miserias, me refiero, de desgracias, sino siempre de proyectos nuevos y de cosas que tengan que ver, en este caso, con el turismo, que es tu especialidad, pero también con otras cosas de la propia sociedad. Y a Irina, porque siempre está, no atenta, sino súper atenta a que no falle ningún pequeño detalle cuando te visitamos o fuera de aquí. Don José Marrón, un abrazo muy fuerte, que tenga buen día. Igualmente, gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez.